Bienvenida a esta inmersión en un texto, la verdad, singular y a veces un poco desconcertante del cristianismo primitivo, la Epístola de Bernabé. Tenemos extractos importantes de esta carta que son como una ventana a una época de mucha definición teológica. La idea hoy es desentrañar un poco sus ideas clave, los argumentos centrales y, sobre todo, esas interpretaciones tan particulares y a veces bastante radicales que ofrece. Lo primero que llama la atención es cómo se presenta el autor. No es un teólogo lejano, sino que dice ser uno de vosotros. Parece que le mueve un deseo, pues, sincero de compartir lo que ha recibido y de fortalecer la fe de la gente en lo que él llama tiempos difíciles. Y su objetivo es ambicioso, ¿eh? Quiere que, junto con la fe, se alcance un perfecto conocimiento. O sea, no se queda corto. Y va directo al grano. Desde el principio, la carta marca una postura muy clara. Critica, y con dureza, la interpretación literal y la práctica de ritos judíos clave. Habla de los sacrificios, la circuncisión, y afirma, de manera tajante, que la alianza con Dios ahora es de los cristianos. Argumenta que el pueblo judío la perdió por completo. Vale, aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos por ahí, por esa reinterpretación de la ley y los ritos. ¿Cómo desmonta prácticas tan centrales? Por ejemplo, en el capítulo 2 se mete con los sacrificios judíos. Cita palabras que atribuye a Dios y que suenan a rechazo total. Algo como: ¿qué se me da a mí de la muchedumbre de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de vuestros holocaustos. Y propone que Dios mismo anuló todo eso para abrir paso a una nueva ley, la de Jesucristo. La ofrenda que vale ya no es material, no hecha por mano de hombre, sino algo totalmente diferente. Sacrificio para Dios es un corazón contrito. Es que es una reinterpretación radical, ¿sí? El foco cambia completamente. Ya no es el acto externo, el ritual, el animal en el altar. Ahora se centra en la disposición interna, ¿sabes? Y en la conducta ética. Ya no sirve el cumplimiento formal, sino hay una transformación de verdad. Lo importante, según este autor, es la pureza del corazón. No guardar rencor, no amar el juramento falso. Así que el giro aquí no es solo rechazar ritos, sino redefinir la piedad, la identidad religiosa, en torno a esa transformación interior y a la figura de Cristo. Un cambio brutal para la época, vamos. Y vemos algo parecido con el ayuno, ¿no? En el capítulo 3 critica ese ayuno de lamentos, de gestos externos. Usa esa imagen tan gráfica de doblar como un aro vuestro cuello y vestir de saco. Y propone, citando a Isaías, el ayuno que Dios de verdad elige. Y es uno totalmente enfocado en la acción ética, social. Desata toda atadura de iniquidad, rompe las cuerdas de los contratos violentos, despacha a los oprimidos en libertad, rompe tu pan con los hambrientos y si vieres a un desnudo, vístelo. Es muy potente. Exacto. Es una llamada a la justicia social tremenda. El verdadero ayuno no es autoflagelarse, sino actuar por el bien del otro, sobre todo de los más vulnerables. De hecho, lanza una advertencia muy seria. Cuidado con seguir la ley antigua a ciegas. No sea que vayáis, y usa una expresión fuerte, como prosélitos, a estrellarnos en la ley de aquellos. Insiste en que la devoción auténtica se ve en actos concretos de misericordia y justicia. Me pregunto cómo recibirían esto los primeros lectores. A ver, supongo que para algunos sería liberador, claro, pero para otros, acostumbrados a esas prácticas, sonaría casi a herejía, ¿no crees? Sin duda debió ser polémico. Mucho. Rompía con siglos de tradición, de interpretación, de ritual, pero refleja una tensión clave del cristianismo primitivo: definir su identidad propia en relación con sus raíces judías, y muchas veces en oposición a ellas. Y esto nos lleva, pues, directos a otro punto central y aún más controvertido: el tema de la alianza. Sí, porque en el capítulo 4 lo dice sin pelos en la lengua. La alianza es nuestra, ciertamente, pero aquellos la perdieron en absoluto. Es una afirmación durísima y conecta esa pérdida directamente con el episodio del becerro de oro, claro, cuando Moisés rompe las tablas al bajar del Sinaí. Su argumento es que esa alianza rota fue reemplazada por una nueva, la del amado Jesús, sellada no en piedra, sino en nuestro corazón. Teológicamente, es una declaración crucial, muy representativa de esa corriente que a veces se llama teología de la sustitución.
Presenta el pacto original como condicional, algo que se perdió por la infidelidad del pueblo, simbolizada en el becerro de oro. Y la nueva alianza, la de Jesús, se ve como definitiva, superior y sobre todo espiritual, interior. Pero fíjate, es interesante que el autor tampoco deja que sus lectores se relajen, les advierte contra la complacencia. Cita aquello de «muchos son llamados y pocos escogidos». Les urge a vivir esa alianza en unidad, buscando el bien común. Dice, «reuniéndoos en un mismo lugar, inquirid juntos lo que a todos en común conviene». No basta con decir «la alianza es nuestra», hay que demostrar que se vive. Es como si quisiera asegurarse de que sus lectores no caigan en lo mismo que él critica. Dedica también bastante espacio en el capítulo 5 a explicar algo fundamental. ¿Por qué el Hijo de Dios, a quien llama Señor del Universo, tuvo que sufrir en la carne? No lo da por hecho, sino que da varias razones. Sí, enumera varios motivos. Para anular el poder de la muerte y mostrar la resurrección. Para cumplir las promesas a los patriarcas. También para preparar un pueblo nuevo para sí mismo. Incluso para poder juzgar al mundo. Argumenta que los humanos no soportaríamos ver su divinidad directamente, como no podemos mirar al sol. Y añade una razón más oscura, que sufrió para llevar a su colmo los pecados acumulados por los que persiguieron a los profetas a lo largo de la historia. Es fuerte. Y hay una frase terrible que conecta su sufrimiento directamente con la acción humana, ¿verdad? Citando una profecía. Dice que la herida, la llaga de su carne, procede de ellos, y cita, «Cuando hirieren a su propio pastor, entonces perecerán las ovejas del rebaño». El sufrimiento no es visto como algo casual, sino parte de un plan divino que según él ya estaba anunciado. Exacto. Y para demostrar cómo estaba anunciado, el autor usa masivamente una técnica de interpretación que se llama tipología. Consiste en buscar tipos o figuras que prefiguran a Cristo y su obra en personajes, eventos, ritos del Antiguo Testamento, como si toda la historia anterior apuntara a Jesús. Y algunos ejemplos que da son tremendamente gráficos, muy detallados. Es una forma de leer las escrituras muy particular, casi como buscar códigos secretos o mensajes ocultos por todas partes, ¿no? Totalmente. Buscaba validar la fe cristiana, encontrando sus raíces prefiguradas en las escrituras hebreas, claro, reinterpretándolas desde Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 7, analiza el ritual del día de la expiación, el de los 2 machos cabríos idénticos. Uno se sacrificaba, y para el autor es figura de Jesús ofrecido por los pecados. El otro, el chivo expiatorio, el emisario, era declarado maldito. Le escupían, lo pinchaban, le ponían lana púrpura que evoca la corona de espinas y el manto de burla, y lo enviaban al desierto. Este segundo es figura de Jesús cargando con los pecados, siendo escarnecido, rechazado. Es una imagen muy, muy potente y la proyecta incluso al futuro. Dice que cuando la gente vea a Jesús volver con un manto púrpura, se asustarán al reconocer la semejanza con ese macho cabrío maldito. Y dirán, ¿no es este a quien nosotros un día crucificamos? Incluso interpreta la lana sobre una zarza. Dice que para alcanzar el reino, la lana, hay que pasar por la tribulación, las espinas. Es detallista hasta el extremo. Otro ejemplo muy elaborado es el de la novilla roja, en el capítulo 8. Todo el ritual lo reinterpreta. La novilla sacrificada y quemada es tipo de Jesús. Los que la ofrecen son los pecadores que le dieron muerte. Las cenizas que se usaban para purificar se aplicaban con lana púrpura e hisopo sobre un madero, y cada elemento lo descodifica. Los siervos que aplican la ceniza son los apóstoles predicando el perdón. El madero es la cruz, la púrpura la realeza de Cristo, el hisopo la necesidad de fe en tiempos difíciles. El mensaje es que la purificación viene por la fe en el Evangelio de la cruz y la realeza de Cristo. Vemos el patrón, ¿verdad? Cada detalle del ritual antiguo reinterpretado para apuntar a Cristo. Y esta búsqueda de figuras de Cristo la lleva hasta episodios que uno no esperaría. En el capítulo 12 coge la historia de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, que ya de por sí es curioso, ¿no? A pesar de la prohibición de ídolos, Moisés la hace por mandato divino. Los israelitas, mordidos por serpientes venenosas, que el autor ve como castigo por el pecado, y lo conecta con la serpiente del Edén, se curaban si la miraban con fe. La interpretación es directa. Es figura de Jesús en la cruz. Mirar con fe al crucificado trae salvación. Y en el mismo capítulo, en la figura de Moisés en la batalla contra Amalek. Mientras mantenía los brazos extendidos, formando una imagen que recuerda a la cruz, Israel vencía. Cuando los bajaba por cansancio, perdían. La lección que saca el autor:
La salvación viene de confiar en el poder simbolizado por la cruz, no de la fuerza humana. La centralidad de la cruz es absoluta para él. Esta forma de interpretar la alegoría la aplica también a mandamientos muy concretos. Por ejemplo, la circuncisión, en el capítulo 9. Dice que la verdadera circuncisión no es la física, que señala la practican muchos pueblos, incluso idólatras, sino la del corazón y, ojo, la de los oídos. Estar abiertos a escuchar la palabra de Dios y creer. Esa es la clave. Y para reforzarlo, usa una técnica llamada gematría, ¿no? Eso de asignar valores numéricos a las letras. Recuerda que Abraham circuncidó a 318 hombres y en griego 18 se escribe IH, iota igual a 10, eta igual a 8, las dos primeras letras de IHSOU es Jesús, y 300 se representa con la T, tau, que tiene forma de cruz. Así que concluye, Abraham, al circuncidar a 318, ya estaba prefigurando a Jesús en la cruz. Es sorprendente. Es un ejemplo clásico de gematría aplicada a la exégesis cristiana primitiva, ¿sí? Más allá de si hoy nos parece convincente o no, ilustra hasta qué punto el autor estaba decidido a encontrar significados ocultos, significados cristológicos en cada detalle numérico o textual. Y esta misma línea alegórica la lleva al extremo con las leyes alimentarias del Levítico, en el capítulo 10. Sostiene que Moisés no hablaba literalmente de qué animales comer o no, sino que los usaba como símbolos de conductas morales o tipos de personas a evitar o imitar. Es fascinante y un poco extraño a la vez. ¿Nos das algunos ejemplos? Pues mira, por ejemplo, dice que no comer cerdo significa no juntarse con gente que es como los cerdos, solo se acuerdan de Dios cuando lo necesitan, pero lo olvidan en la abundancia. Las aves rapaces como el águila o el gavilán que roban la comida, pues representan a los que viven de la rapiña, de la avaricia, sin trabajar honradamente. Los peces sin escamas que viven en el fondo como la morena o el pulpo, simbolizan a los impíos empedernidos hundidos en el pecado. Es curioso cómo usa creencias populares de la época sobre animales, ¿no? Creencias que hoy sabemos que son falsas para sus metáforas morales. Sí, totalmente. Como la creencia de que la liebre era hermafrodita o algo así, que usan para simbolizar al corruptor de menores. O la hiena, que creían que cambiaba de sexo, para representar al adúltero o al desleal. O la comadreja, que creían que concebía por la boca, para hablar contra la impureza de palabra, o sea, la calumnia. En cambio, los animales puros, los que tienen pezuña partida y rumian, son figura del justo. Deben juntarse con los que temen a Dios, meditan, rumian su palabra, y viven con un pie en este mundo, una parte de la pezuña, pero esperando el mundo venidero, la otra parte. Es una moralización completa de las leyes rituales. Vamos, que les da la vuelta por completo. Hemos visto la importancia de la cruz. El simbolismo del agua también es clave, ¿verdad? En el capítulo 11 conecta el bautismo cristiano, que trae el perdón de los pecados, con el agua que da vida, y lo contrasta con los pozos de muerte, las cisternas rotas que, según él, Israel cavó para sí, al rechazar a Dios, la fuente de vida. Y cita el Salmo: el justo es como un árbol plantado junto al agua, el bautismo, que da fruto. Y la cruz, como decíamos, sigue apareciendo por todas partes. Además de los tipos de Moisés, cita en el capítulo 12 una supuesta profecía que habla de cuando el madero se incline y se levante y cuando del madero destile sangre, interpretándolo claro como la crucifixión. Todo esto culmina en la idea del verdadero templo de Dios, que desarrolla en el capítulo 16. Ahí critica duramente a quienes confiaban en el templo físico de Jerusalén. Los compara casi con los paganos. Dice que esa esperanza era vana. Cita profetas donde Dios dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, y pregunta: ¿qué casa me vais a edificar? Exacto. Tras la destrucción del templo que él ve como consecuencia de la rebelión judía, afirma que Dios está edificando un nuevo templo gloriosamente en el nombre del Señor. Pero este templo ya no es de piedra, no está hecho por manos humanas. El verdadero templo es el corazón de los creyentes. Un corazón que antes era corruptible, casa de demonios por el pecado, dice él, pero que ahora, por el perdón recibido a través de Jesús, ha sido hecho nuevo, creado otra vez desde el principio. Es en este templo espiritual, dice, donde Dios mismo habita por su palabra y su espíritu. Es una interiorización radical del espacio sagrado, muy potente. Y ya hacia el final de la carta, en los capítulos 18 a 20, expone una enseñanza moral muy estructurada, muy conocida en el cristianismo primitivo.
La doctrina de los dos caminos. Sí, sí. Contrapone el camino de la luz, custodiado por ángeles de Dios, y el camino de las tinieblas, o del negro, custodiado por ángeles de Satanás. Y describe con mucho detalle las virtudes del primero: amor a Dios y al prójimo, humildad, sencillez, mansedumbre, compartir bienes, pureza, obediencia, bueno, una lista larga. Y los vicios del segundo: idolatría, soberbia, hipocresía, adulterio, robo, maldad, persecución de los buenos, falta de temor de Dios. Otra lista exhaustiva del bien y del mal. Y esta enseñanza moral no está ahí flotando, sino que está marcada por una fuerte sensación de urgencia, ¿verdad? Una conciencia de que el fin está cerca. Totalmente. Es lo que llamamos conciencia escatológica. El autor insiste varias veces. El escándalo consumado está cerca. Capítulo 4. O cerca está el día en que todo perecerá juntamente con el maligno. Cerca está el Señor y su galardón. Capítulo 21. Esta urgencia le da un peso enorme a la elección entre los dos caminos. No hay tiempo que perder, vamos. Incluso su interpretación del sábado, en el capítulo 15, es escatológica. Argumenta que los 6 días de la creación simbolizan 6.000 años de historia. El séptimo día, el sábado de descanso, no es el semanal, sino la consumación final tras la venida de Cristo, el juicio, la renovación del mundo. Solo entonces habrá descanso de verdad. Por eso, concluye, los cristianos celebran el octavo día, el domingo, día de la resurrección de Jesús y símbolo del inicio del otro mundo, el mundo venidero. Esta perspectiva de inminencia del fin debió marcar profundamente la vida de esas primeras comunidades, ¿no? Su ética, su sentido de propósito. Sin duda. Vivían con la mirada puesta en ese final y en esa esperanza, y eso daba forma a toda su existencia, claro. Bueno, hemos recorrido un texto denso y, la verdad, lleno de aristas. Desde esa reinterpretación tan espiritual y centrada en Cristo de la ley y los ritos judíos, pasando por su afirmación tan rotunda de una nueva alianza y su uso intensivo de la tipología, de la alegoría, para encontrar a Cristo en las escrituras hebreas. Hemos visto también su fuerte énfasis en la ética interior, en la comunidad como templo y esa enseñanza final de los dos caminos. Todo bajo esa sombra inminente del fin de los tiempos. El método interpretativo es clave para entender su mensaje, ¿verdad? Absolutamente. La forma en que usa la alegoría, a veces hasta extremos que hoy nos pueden parecer forzados, es la herramienta con la que construye una identidad cristiana diferenciada y fundamentada, según él, en las propias escrituras que compartía con el judaísmo. Quizá una reflexión final que nos deja este texto tan apasionado. Es una tensión interna que presenta. Por un lado, insiste en que sin la disposición de Dios nada sucede, 19:6, lo que podría sugerir, cierta aceptación o providencialismo. Pero, al mismo tiempo, urge con muchísima vehemencia a la acción, huir de todas las obras de la iniquidad, odiar absolutamente las obras del mal camino, y 4:1 y 4:10. La pregunta que resuena es, ¿cómo podría alguien hoy, inspirándose en esta carta, armonizar esa confianza en la disposición divina con la lucha activa y necesaria contra la injusticia y la maldad que el propio autor denuncia con tanta fuerza en el camino de las tinieblas? Una tensión entre providencia y responsabilidad que sigue siendo muy relevante, sí. Una pregunta que invita a darle una vuelta a la reflexión personal. Con ella concluimos nuestro análisis de hoy y nos despedimos haciéndonos eco del saludo final de la propia epístola. Salud, hijos de amor y paz. Que el Señor de la gloria y de toda gracia sea con vuestros espíritus.